escuchar esta hermosa palabra de parte de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es hermosa? Amén. Es precioso el tesoro que está escondido. Dice, el reino de Dios es como una perla, es como un tesoro escondido. Entonces, cuando entendemos el sencillo español, decimos, ese tesoro está escondido. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Con tiempo, con atención, pidiendo al Señor que el Espíritu Santo nos ilumine y metiéndonos a la profundidad, al espíritu de esta letra, como lo vamos a hacer el día de hoy, y descubriendo los tesoros que tiene para nosotros y enriquecernos. El enriquecimiento de parte de Dios empieza por dentro para que sea manifestado hacia el exterior, no es al revés. Así que vamos a escuchar esta hermosísima palabra que tiene que ver mucho con nuestros tiempos actuales también, y que Dios nos dedique un tiempo para poder nosotros ser edificados en esa maravillosa palabra. Le voy a pedir que vaya a la Biblia y que busque, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos a iniciar leyendo este texto. Tan precioso. Los jóvenes están súper llenos. Terminaron a las 6:30 su velada de oración. Y vino el espíritu de Pablo y los llenó. No, fue una velada hermosa, un mensaje también muy hermoso, redarguyó algunos corazones. Un corazón aceptó inclusive meterse al segundo nivel. Eso es palabra de Dios poderosa. Así que bueno, Dios hace maravillas. Usted nada más déjese llevar por el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a leerlo todos juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, de los cielos. Cierren sus ojos. Padre, te doy gracias por este día tan hermoso, por el inicio de esta semana, mi Dios, por la palabra que traes a nuestras vidas y por lo que habrás de hacer, Señor, con aquellos que la creamos y la dejemos viva en medio de nuestros corazones. Te pedimos tu cobertura, Señor, te pedimos tu protección. Sé nuestro escudo, nuestra torre fuerte, Señor, nuestra luz, nuestra guía todos los días de nuestra vida. Bendícenos, Padre, y que tu Espíritu Santo sea el encargado de hacer esa maravillosa obra de transformación en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mire, nuestro Señor Jesucristo vino a establecer una diferencia, una gran diferencia, entre otras cosas, el poder aclarar qué significaba ser fuerte, qué significaba ser débil y qué significaba ser diferente y ser diferente, débil y diferente, fuerte. Así que en la mañana de hoy vamos a establecer perfectamente nuestra vida cristiana entre contestar una pregunta para poder aseverar la vivencia que nosotros tenemos de estar seguros de ellos. El ser cristiano, llevar una vida cristiana, ¿es una diferencia o es una debilidad? ¿Es una fortaleza o es una debilidad? Así que eso, si lo establecemos perfectamente en nuestra vida de creyentes, entonces atenderemos lo que nos dice el Señor Jesucristo esta mañana, como lo decía hace aproximadamente 2000 años, dirigiéndose a sus discípulos. Decía, si su justicia, su conducta, su forma de hacer las cosas, su forma de ver las cosas, su forma de percibir las cosas, traducido en hechos, no es mayor que aquellos que se ocupan más de lo exterior que de lo interior, entonces pasan a ese grupo que no van a entrar ni van a gozarse del reino de los cielos, del reino de Dios. Así que esto es de vital importancia para todos nosotros.
Jesucristo, cuando entra en tu corazón, tiene un objetivo. Primero, tener la salvación en ti. Y segundo, que te ocupes de esa salvación que hay en ti al permitirte transformar de gloria en gloria, de dejar de ser aquella persona para convertirte en una nueva criatura conforme a la imagen y semejanza de Dios. Decimos amén. Amén. Esto es internamente en tu interior. De tal manera que cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en esta palabra, no solamente basta con leer esta palabra superficialmente y aplicarla según nuestro propio concepto y creer que estamos en una justicia de parte de Dios, cuando realmente no lo estamos haciendo. Entonces lo que tenía el Señor de preocupación era el que pudiésemos entender a partir de un comportamiento correcto el descubrir las raíces del pecado y poder combatirlo, porque de otra manera seguirías en tu humana forma de pensar y de ser, en ese humanismo, pensando que lo que tú haces te hace más fuerte, pensando que lo que tú logras te hace mejor persona, cuando es todo lo contrario a la justicia de Dios, a la justicia que Él quiere que tú vivas dentro de ti. Es muy tan normal, es uno de los obstáculos, una de las barreras a vencer, el hecho de que el ser cristiano te miran como alguien débil, porque eres el bueno. Y el bueno es como el dejado, cuando no se entiende bien la palabra de Dios, cuando es todo lo contrario precisamente. El ser cristiano, el ser un creyente, el hacer lo correcto para el resto del mundo que no cree en Dios, entonces significa una debilidad y por eso te miran hasta con menosprecio, cuando es todo lo contrario. Ahí muchos creyentes ceden a eso y por eso cambian la justicia que es de acuerdo a Dios por la justicia que es de acuerdo al hombre y establecen la gran diferencia, pero entre el hombre y Dios, adoptando la del hombre y no la de Dios. La del hombre te deja débil y te convierte en débil. Para el hombre, según esto, es fuerte. La de Dios, tu debilidad la convierte en fortaleza y te hace fuerte delante de Dios y delante de los hombres. Por eso Pablo describe cómo el Señor dice que le permitió a un espíritu darle de bofetadas y tener un aguijón en la carne. La Biblia no describe exactamente a qué se refiere el aguijón, pero se refiere a algo que lo hacía recordar y sentir que era un ser humano y no Dios, por muy preparado que estuviera. De tal manera que él entendió una cosa, cuando le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces él dijo, ahora entiendo, mi debilidad, que es la carne, queriendo llevar todo esto según la ley y literalmente de acuerdo a las ordenanzas que el hombre ha interpretado así, todo eso es una debilidad delante de ti, porque no hago tu justicia. Entonces cuando eso lo pongo en tu gracia, ahora me convierte en alguien fuerte. De tal manera que cuando soy débil, entonces soy fuerte. De tal manera que cuando soy cristiano y no del mundo, entonces yo soy fuerte, no soy débil, como lo hace creer el mundo. El mundo te dice que no tranza, no avanza. El mundo te dice que si todos mienten, tú también mientes. El mundo te dice que ¿para qué te esfuerzas tanto si por acá la vía corta está más fácil? El mundo te dice, para de sufrir. Y Jesús te dice, tendrás muchas aflicciones. ¿La carne a dónde jala? Al pare de sufrir. Es cuando estamos carnalotes. Y entonces decimos, cuando soy débil, soy más débil, porque no le quise creer a lo fuerte que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces el mundo te va a pintar el panorama de forma que tú busques la comodidad, que tú busques el no esforzarte,
que tú busques el no trabajar, que tú busques el concepto de acuerdo al concepto humano y no de acuerdo al concepto de Dios. Entonces tu justicia va a ser igual que el mundo. Entonces te está diciendo, si tú te ocupas de eso, no entras. Tiene que ser mayor. ¿Por qué mayor? Porque precisamente en tu carne no vas a poder. En carne no podemos. Pero en Cristo Jesús todo lo podemos, incluyendo todo el trato justo que debemos de tener para con Dios y para con los hombres. Si tenemos a Cristo, entonces nueva criatura somos. Entonces empezamos a dejar todos los conceptos humanos que nos hablan de qué ser poderosos, de qué ser fuerte, de quién tener el poderío, etcétera, etcétera. Sino más bien podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice que si nosotros entendemos que nuestra debilidad no nos lleva a hacer lo sobrenatural, entonces estaremos bajo el mismo régimen de los demás. Pero si permitimos que Cristo haga su obra, entonces podremos estar sobre el estándar del hombre y entonces podremos decir, yo soy fuerte porque yo soy diferente. Soy diferente para gloria de Dios. Soy diferente y por eso me siento bien. Y soy diferente para cumplir un propósito, marcar la diferencia que convierta tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Pero mientras que sigamos en el falso concepto de la humanidad, del ser humano, sin Dios, vamos a seguir teniendo grandes problemas. Por eso, pretendiendo ser fuertes, me quedo débil. Y nunca salgo de mi debilidad. Y empiezan las preguntas, ¿por qué Dios mío? ¿Y por qué Dios mío? ¿Y por qué Dios mío? Porque estamos viviendo bajo el concepto de fuerte del mundo, no de acuerdo al concepto de fuerte de Dios, de acuerdo al concepto de justicia del mundo y no de acuerdo a la justicia que es en Cristo Jesús. Cuando vio el Señor, obviamente ya lo había visto, pero llegó el momento de hablar de ello, entonces se dirige y antes de este versículo les empieza a decir, desde versículos atrás, y vaya al versículo 16, cuando les habla de la siguiente manera, que ellos eran luz antes, y les dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para que qué? Para que vean vuestras, ¿de quién? De nosotros, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estaba adelantándose un poco al versículo 20. Miren, yo los he rescatado y les he llevado a salvación. Ahora son ustedes luz. ¿Por qué son luz? Porque haga de cuenta o que nos comparemos con la luna y el sol. La fuente de luz es el sol, el satélite de la luna. La luna refleja la luz del sol sobre la tierra. Así nosotros somos esa luz, pero esa luz que viene del sol, que es Jesús. Nosotros seríamos la luna y reflejaríamos hacia la tierra las obras de Jesús que vienen a ser en nosotros una realidad. Con las obras de Jesús son las con las que actuamos y entonces alumbramos a la tierra de tal manera que nuestra debilidad como seres humanos limítrofes no podríamos haberlo hecho, pero teniendo a la luz que es Jesús, entonces nuestras buenas obras están alumbrando y diciéndoles, este es Jesucristo, que está sobre el hombre. El concepto del hombre es el que avasalla, el que oprime, el que pisotea, el que miente, el que tranza, el sádico, el asesino, el ratero, todos los males del mundo. Ese es el mejor de acuerdo al mundo, el que sabe mucho, el que hace muchas cosas muy buenas, el que no hace nada malo, etc. Ese es el concepto del mundo. Eso es oscuridad. Pero el concepto de Dios, la palabra de Dios, nos viene a decir
que cuando tú eres débil, eres fuerte, pero en Cristo Jesús. Amén. Por eso empieza diciendo, ahora ustedes son la luz, con vuestras obras iluminen al mundo, pero obras no hechas por nosotros mismos, sino con el poder de Jesús. Decimos amén. Y continúa diciendo, miren, no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para quitarla o no cumplirla, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque toda la ley, toda la palabra de Dios era Él mismo. Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es Dios. Así que Él mismo no podía desdecirse de esa palabra que ya había sido enseñada a su pueblo. Versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir ni la jota ni la tilde? Bueno, recuerden que esto está escrito en griego. La jota es la iota en griego, es una i, la i latina que conocemos, y en hebreo es la yod, que es como una comita, más o menos, y es la letra más pequeña, tanto del alfabeto griego como la del alfabeto hebreo. Decimos amén. Y la tilde es el acento que todos conocemos. Es decir, hasta el mínimo detalle de lo que está aquí escrito, que es mi palabra, se va a cumplir y yo la voy a cumplir. Él mismo se comprometía a cumplirlo. Es lo que me encanta de Jesucristo, lo que me encanta de Dios, que todo lo que dice en su palabra, que dice que tú hagas, Él ya lo hizo. Él mismo lo ha hecho y lo hizo como hombre y no como Dios. Así que todo va a pasar, pero todo lo que es mi palabra se va a cumplir. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí hacemos una aclaración. No es que haya mandamientos pequeños y mandamientos grandes. No, sino aquí el Señor se refiere a la prioridad que le damos a cada uno de sus mandamientos. ¿Cuál es la máxima en la ley de Dios como mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. De ahí, dice, viene un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y aquí se cumple la ley y los profetas. Si entendemos esa priorización, entonces estaremos en lo correcto. Si no amamos a Dios, no pretendamos hacer obediencia a ninguno de los demás mandamientos. Lo primero es entender lo que es amar a Dios, el de estar dispuesto a obedecerle y poder entonces demostrarle nuestro amor a Él. Así que decía el Señor Jesucristo en esta enseñanza, así en esta prioridad de mandamientos, así es en esto que les voy a enseñar. Cualquiera que los quebrantes va a ser pequeñito. Y más fácil para que me entiendan. Si ustedes no cumplen ni lo más pequeñito en la palabra de Dios, entonces estarán como aquellos escribas y fariseos que se aprenden la palabra de Dios, pero se preocupan, nos ocupan más de todo lo exterior, más no del interior, porque el interior significa quebrantar tu alma, reconocer que eres un pecador, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y entregarle tu voluntad a Él. Y eso solamente se consigue adentro y se consigue con la ayuda de Dios, no es humano. La conversión no es humana, la conversión es divina. La conversión no es por la letra, la conversión es por el Espíritu, y no tu espíritu, sino el Espíritu Santo de Dios. Dan una ofrenda de palmas al Señor. Dásela la fuerza. A Él es toda la gloria y la honra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para atacar esas raíces que nos hacen enemistarnos con Dios, no tener la justicia que nos pide dentro de nuestro ser, actuando todos los días de nuestra vida?
y que puede ser un impedimento para entrar al reino de los cielos, como lo dice aquí, y establecer nosotros, ser diferentes, establecer una diferencia en este mundo, quitándonos cualquier concepto que nos haya hasta el día de hoy hecho pensar que el ser cristiano, llevar una vida cristiana, es ser débil. Desde el punto de vista humano, sí. Desde el punto de vista cristiano, de Cristo, es ser débil en la carne, pero vivificado en el Espíritu Santo. Y entonces, ahora, entiendo, como Pablo, cuando soy débil, pero estoy en Cristo, entonces soy fuerte. Entonces, lo que yo hago, mi conducta que tengo día a día, refleja la obra de Dios en mí. Toda la conducta que tengo día a día en Cristo Jesús sobrepasa cualquier justicia humana, cualquier parámetro que quiera usar el ser humano con respecto a hacer las cosas bien, o ser fuerte, o ser muy bueno en este mundo, la sobrepaso en Cristo Jesús. Así que por eso el Señor les hablaba, les enseñaba aquel día como nos lo está enseñando hoy, y nos va a hablar de tal manera que va a ser una comparación en cómo lo interpretaron, que es palabra de Dios, finalmente es palabra de Dios. Pero ahora entiendan, vamos a ir a la profundidad, al espíritu de esa letra, y vamos a entender dónde está la diferencia que tú debes de tener para que tu justicia sea la justicia que viene de parte de Dios y no la justicia tuya, porque la justicia tuya es errónea, es imperfecta y está muy por debajo de la justicia de parte de Dios, porque entonces estamos hablando de un corazón no transformado por Jesús, sino transformado por el mundo. Y hay mucha distancia entre esas dos instancias. Así que uno no solo debe tener cuidado de sus actos, ni de su forma de hablar, sino también de sus pensamientos. El guardar ahora la ley de Cristo sobrepasa la ley de Moisés. Recuerden que le estaba hablando a unos personajes que seguían la ley de Moisés. El Pentateuco, todo la Torah, Tanajá, que es todo el Antiguo Testamento. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos habla y nos dice cómo, en comparación con todo lo que habremos oído, en nuestro caso, que hayamos oído del Antiguo Testamento interpretado de alguna manera, o que hayamos oído del mundo con respecto a ser diferentes como cristianos, ¿qué representa? Una debilidad o una fortaleza. Ahora Jesucristo nos vuelve a hablar y nos dice en el versículo número 21 del mismo capítulo 5 de Mateo. No vamos a salir de ahí. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Es el sexto mandamiento. Y si quieren ley, les voy a enseñar la ley. Yo les digo que la voy a cumplir y les voy a enseñar que sí la cumplo, pero les voy a enseñar más profundidad de esta palabra, porque tu pensamiento es nada más no matar, no quitar la vida. Pero esto va más allá. Es lo que me interesa que se entienda, para que haya justicia entre los hombres. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio a ese grado. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo es falto de razón o entendimiento, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, cuando vengas aquí a la casa de Dios, o estés en tu aposento y vas a orar delante de Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El último cuadrante era un cuarto de centavo de la moneda romana.
O sea, era algo pequeñito. Bueno, aquí decimos hasta que pagues el último centavo, el último peso, ¿no? Esa es la expresión aquí en nosotros. Bueno, de la misma manera, el Señor Jesucristo les estaba enseñando, nos enseña el día de hoy. Uno de los terroristas, de esto ya hemos predicado, uno de los terroristas más terroristas que traemos o que dejamos traer en nuestro interior es la ira, el enojo. ¿Cuántas veces nos vamos a disgustar con nuestro hermano? Nuestro hermano carnal o nuestro hermano en Cristo. Muchas veces, ¿por qué? Porque todos somos diferentes. Así que va a haber muchos desacuerdos. Pero si no logramos entender que no se trata de permitir pensamientos y emociones que vayan a dar como resultado el enojo contra mi hermano. Si no entendemos esto, entonces se produce pecado tras pecado. Por eso dice, mira, tan grave es esto que tu pecado va a ser de tal magnitud, hablándole a ellos en sus costumbres, que vas a ir ante el juez, vas a ir ante el Sanedrín. 71 muchachos van a estar ahí. Eran los ancianos, eran los que juzgaban. Así tan grave debes entender que debes de guardar tu corazón de las emociones no positivas, de las emociones que no te alimentan, de las emociones que no te satisfagan, y evitar todo resentimiento. Sobre todo empieza con tu hermano, el que tienes, el que amas, el que dices querer. Yo aprendí hace mucho tiempo que vamos a tener desacuerdos, todos vamos a tener desacuerdos, pero debes de tener en mente algo bien importante. Puedes estar en desacuerdo, pero no dejes de amar a aquella persona con la que estás en desacuerdo. No lo lleves al terreno personal de a ver quién gana, a ver quién tiene la razón, porque eso es lo que te produce empezar a enojarte. ¿Sí me explico? Entonces, los desacuerdos va a haber siempre, pero si tú lo llevas al terreno de las emociones y los pensamientos y del control de Dios, te vas a empezar a enojar. ¿Ya sabe usted cuándo se está empezando a enojar? ¿Sí? Bueno, usted se conoce. La palabra dice airaos, y no es de que se eche aire, ¿verdad? Sí, cuando empiece a ponerse verde, acuérdese del día de hoy. Dice, hay una coma, deténgase, reflexione, acuérdese, estoy en desacuerdo, pero no dejo de amar a mi hermano. No se va a acabar el mundo en ese momento, ni es vital para su salvación. Sé que tengo que tener desacuerdos, es normal. Si no estoy de acuerdo, pues entonces, bueno, que no me gane la urgencia. Guardo mi corazón y evito abrir la puerta al diablo, que me empieza a alimentar de pensamientos negativos. No, dile. ¿Cuántas esposas hay aquí? Cuando están en desacuerdo con tu esposa, empieza la vocecita de la comadre. No te dejes. Díselo. Díselo. Te lo dije. Y sale, te lo dije. Y empieza el traca-traca. Por escuchar una voz incorrecta. Amén. Yo no estoy diciendo que no se enoje, sí, pues todos nos enojamos. Jesús se enojó. Eso lo traemos de parte de Dios, pero hay que ser sabios para manejar la ira, el enojo. ¿Cómo? Guardando nuestro corazón. No llevando más allá nuestras emociones y nuestros pensamientos en lo que es un desacuerdo y nada urge. Así que mañana lo podemos resolver, o puede pasar un año, el tiempo que sea. Mientras tanto, yo te sigo amando. ¿Por qué? Porque faltan 8,000 desacuerdos que tengo que ponerme de acuerdo contigo. Entonces,
Si yo me quedo ahí, imagínense toda la tarea que falta. Así que por eso les decía, tú oíste que fue dicho de esta manera, pero yo te lo estoy diciendo de otra. Te estoy enseñando a que entiendas en dónde está el problema de tantos pleitos. En dónde está el problema de tanta ira contenida. Desde el momento que estás en desacuerdo y no sabes cómo manejar ese desacuerdo. Así que fue lo primero que enseñó. Después le dijo, en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y se está refiriendo al séptimo mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Puro ciego habría. Pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Todos vamos. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si hubiera caído Jesús, si tu pie y empieza a hablar de todo el cuerpo, te quedas desaparecido. Así que miren, le dice, miren muchachos, ustedes se la saben muy bien. Y dice, ustedes saben que el adulterio en sí, la fornicación, la relación sexual fuera del matrimonio. Pero fíjense bien de dónde sale el problema. Dice, si tu ojo, recuerden que tenemos 5 sentidos: ojos, olfato, gusto, oído y tacto. Con eso nos comunicamos y percibimos. ¿Sí? Entonces el Señor dice, se lo voy a poner de equilibrio. Fíjense bien lo que miran. Si tu ojo, ¿por qué dice si tu ojo? Porque más adelante en Santiago enseñó. Dice, Dios no puede ser tentado. Entonces dice, si tu concupiscencia es que estés viendo, y luego de la vista, dice, de la vista nace el amor. Nace el deseo, hermano. Y empiezas a ver, ¿sí? Y empiezas a imaginar, entonces conecta todo. Empieza a ver pensamientos que empiezan a desencadenar ciertas emociones. Las hormonas empiezan a disparar. Nada más dice, espera la ocasión y empiezan los otros sentidos. Qué bonito perfumito, vecinita. Vecinito, qué bien huele. Y es jabón Camay de este. Pero como acá ya está, lucubrando otra cosa. Y después, ¿verdad que sí? Y empieza el oído. Y luego, y ya todo lo demás. Porque ya empieza que está pensando quién sabe qué. No. Porque por eso dice el Señor, fíjate bien, tus órganos de los sentidos hay que saberlos usar bien. Está bien, yo lo dije, el adulterio es pecado, eso no está bien. Pero te voy a decir de dónde nace todo esto. ¿Se dan cuenta qué hermoso es el Señor? Es un maestro. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Aquello que nos hace concebir aquí todo un deseo que no es de acuerdo a Dios. Recuerda que el deseo, cuando somos carnalotes, el deseo busca la satisfacción, esté bien o esté mal. Entonces eso es lo que amor a primera vista, y que el amor viene por la vista, y que son puros cuentos rancheros, eso no es, así no es.
¿Cuál es la debilidad aquí? El que tú te vayas sobre eso y no tengas freno. Pero para Dios dice, déjame entrar contigo y entonces yo te guardo de toda tentación. El que fue tentado en todo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él fue tentado en todo. ¿Usted cree que cuando Jesús iba por la calle pasaban las mujeres y él hacía? Una plata le guiñó el ojo. Vaya, no se sorprenda, estaba en el mundo real, en el mundo en que estamos nosotros. Era Jesús, a alguien que usted no conoce, pues lo ve como un hombre, y si su pensamiento es malo, bueno, pues se empieza a hablar en cuanto a ese pensamiento. Entonces, ¿por qué dice la Biblia? Fue tentado en todo. Ay, pero en eso no, no, todo es todo. Pero dice, pero él no pecó. Entonces, él te puede ayudar orientándote, haciéndote ver por dónde va todo el asunto. ¿Decimos amén? Amén. Lo tercero, versículo 31. También fue dicho. Ahí le cambia, ese es el único versículo donde dice también fue dicho. Todo lo demás dice oíste. Dice, ahora dice también fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Más adelante vuelve a tocar este tema el Señor Jesucristo en el capítulo 19 del mismo Mateo, cuando le tentaron con preguntas: oye, ¿cómo está eso de que la repudiada? ¿Tú estás de acuerdo en eso? Porque lo dijo Moisés, lo mandó Moisés. Y Jesucristo hace la aclaración, no fue mandamiento, aclaro. Él dijo esto, pero no con el ánimo de promover el divorcio, sino más bien de detenerlo. Porque cuando le dice dele carta, quiere decir tienes que ir ante el ministerio público, llevar la fase conciliatoria, que normalmente no se llega, y de la conciliatoria pasas al juicio, y en el juicio tienes que gastar en un abogado, te tienes que pelear, tienes que pasar muchas cosas. Si hay hijos del por medio, se pone más en chino, si eres hombre o eres mujer, etcétera, etcétera. O sea, piénsale bien si te vas a divorciar, pero antes de divorciarte, piénsale bien si te vas a casar. Oiga, ¿está contra el matrimonio? No, yo estoy en favor del matrimonio. Cuando digo piénsale bien si te vas a casar, es que para empezar, ¿sabes qué es el matrimonio? ¿Con qué se come? ¿Con qué se duerme? ¿Con qué se bebe? ¿Con qué? ¿Con quién? Dime de parte de quién. Tienes que enterarte de todo esto para que entonces la decisión que tú tomes sea la correcta, firme. Y le dirán a Dios, como les decía Jesús, y todo fundamentado en su palabra. Les dice, desde el principio esto no fue así. En el principio el Señor dijo muy claramente, el hombre deja, en el hebreo quiere decir deja, no dejará, deja. Está hablando de un tiempo presente, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Dice, y esto que une, después Jesucristo lo dijo, esto que une Dios, que no lo separe el hombre, ese es el plan de Dios. Sin embargo, por la dureza de su corazón, les pongo esto. No voy a entrar en este tema con toda la profundidad porque no me alcanza el tiempo, no es el tema ahorita que me ocupa el divorcio. Pero lo que sí digo es, en el plan de Dios es el matrimonio para toda la vida. Hay circunstancias que en un momento dado, de acuerdo a la luz de la palabra, podemos tomar en cuenta para la separación, pero no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Y en todo caso dice, mira, tomando lo que dijo Moisés, y yo te lo digo aquí, si cometió alguna indecencia, entonces sí es permitido el divorcio. En este caso el adulterio, la fornicación. Los dejó así. Después viene una conversación con sus discípulos, dice, oye, pues entonces es difícil casarse, y ahí viene lo del celibato y todas esas mafufadas que sacaron, que no tienen nada que ver tampoco con la palabra de Dios, porque dijo Pablo, el que no tenga don de continencia, cásese. ¿Por qué? Porque se va a estar quemando. Y ahí ven todas las atrocidades que se cometen. En ningún lado ordenó Dios que el ministro
debe estar sin casamiento. Dios dice a través de Pablo, el que no tenga don, algo que viene de parte de Dios. Y Jesús habla en Mateo de los eunucos. Eunucos quiere decir cama, cuidado. Es decir, aquellos que tenían toda la confianza de aquellos que le pedían su cuidado, de estar cuidando su habitación. Ese era el eunuco. Pero hay diferentes eunucos, no voy a hablar de todo eso. Bueno, la idea es que si no tienes el don de continencia, cásate. Ahora, para casarte es algo bello. Si no, no lo hubiera dicho Dios. No lo hubiera dicho Dios, no lo hubiera propuesto Dios. Pero vuelvo a insistir, hay que enterarse de qué es el matrimonio, hay que enterarse de quién es tu mujer o tu futura mujer, quién es tu futuro esposo, cómo es el hombre, cómo es la mujer. Les he dicho muchas veces aquí, ¿ya viste que tu esposa es diferente? Es mujer. Y a la mujer, ¿ya viste que tu esposo es hombre? Es diferente. Ahí empieza toda la plática. Pero necesitamos conocer el plan perfecto de parte de Dios. Así que dijo, también fue dicho, pero yo te digo esto. Número 4, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que más porque lo que es más de esto, de mal procede. Es muy común andar jurando por quien se arrepiente. Te juro por el perrito de mi casa. Te juro por mi abuela, y la abuela ya se murió. La mamá es la más socorrida. Te juro por mi madre. La pobre del Señor está quién sabe dónde, no tiene nada que ver. Te juro por quién sabe qué. Ya andamos jurando por todos lados. Te juro por el cielo, te juro por la tierra, te juro por los árboles, te juro por los peces del mar, te juro por todo. Eso quiere decir, me amarro el dedo, allá está la bronca. Traducido es eso. Entonces dicen, no, señores. Ya, paren eso, están inclusive cometiendo un grave error, porque todo lo que digan aquí en la tierra, que juro por los cielos, que juro por la tierra, que juro, estás jurando por Dios. ¿Acaso Dios te dio autorización para hacer eso? Entonces, ¿por qué estás tú haciendo un mal uso, jurando en vano contra Dios? No, dice muy sencillo, dice, tu sí sea un sí. En eso quedamos, compadre, en eso quedamos. Mañana, ¿cómo a qué horas? Ahí nos vemos. En la tarde, tardecita. Pase el día, pase el otro día. Compadre, ¿por qué no me llamaste? No tenías algo. Se me olvidó. No, hombre, ¿qué crees? Ocupadísimo. No, el internet no sirvió. La paloma mensajera se quedó a medio camino. ¿Qué no te dijo mi esposa? Si la bronca es contigo, no con la esposa. Pero es que te mandé decir, mire, por favor no me diga eso. Hágame el favor de decírmelo directamente, no me mande decir a menos que esté mudo. O que esté como 500 metros bajo el agua. Que no haya comunicación. Por favor. Téngame confianza, no lo voy a golpear de veras, yo no lo golpeo, no lo voy a regañar. Te voy a decir unas cuantas verdades bíblicas, pero no lo voy a regañar. ¿Sí? Entonces nos acostumbramos, fíjese bien, ¿a poco no traemos esas malas costumbres de que tenemos este compromiso? Ok, el sábado, ok, a las 5, sí, a las 5, pum, 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 pum. 5, 6, 7, llega el domingo, el lunes. Oye, discúlpame, no, eso está bien sabido. Entonces perdemos el compromiso de las cosas. Así que fíjense, dice, es muy fácil jurar por no sé quién o en nombre de quién sabe quién, pero cuando tú te comprometes es otra cosa. Comprometido e involucrado. El ejemplo de los huevos con jamón. ¿Quién está comprometido? La gallina. ¿Y quién está involucrado? El puerquito, porque eso lo tienes que matar para sacar el jamón.
Bueno, sí, perdón, involucrado puede ser la gallina. Bueno, ok, yo pongo los huevos. El compromiso, o sea, el darlo todo, el cumplirlo todo, pues tienes que darlo todo. Por eso cuando usted se compromete, fíjese bien a lo que se está comprometiendo. Cumpla. Y nada de que no me desvelé, no que tuve una velada de jóvenes y ay, hermanos que trabajaron mucho, hermanos. Con este pastor exigente no cuadra esa justificante. Decimos amén. ¿Y saben por qué? Amén. Porque si tu pasión no es Cristo, entonces lo demás es por eso que no alcanza. Pero cuando tu pasión es Cristo 100%, vas y vienes, haces y deshaces, nada te para. ¿Por qué? Porque sabes que esto es temporal y estás disfrutando del Señor y estás disfrutando de todas sus cosas y no te quieres perder nada de Él. Va a ser un tiempo, después de aquí, toda la eternidad con Él, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Vamos rápido ya al número 5, versículo 38. Otra vez, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, y al que te pida, dale, y al que quiera tomarte tu prestado, no se lo rehuses, sea un tonto. Cuando se ve así dice, ¿quién va a matar? Entonces cuando me peguen, pega otra vez, más cristiano, pega otra vez, más cristiano, más. ¡No! ¡No! ¿Que te piden prestado? Sí, ahorita yo les pido prestado a todos y les doy esa enseñanza. Y présteme la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Si me gusta alguna ropita por ahí también se las pido, me la tienen que dar. Y si quiero que me hagan un mandado, les pido 2. No, entiéndame, no por ahí la esencia de la palabra de Dios. El Señor por eso es toda una palabra, toda la Biblia. Cuando te habla de vencer el mal, cuando te pegan, con dolo, con saña, dice, vence con el bien el mal. Si te están pegando, dices, ¿con qué lo vas a vencer ese mal? Con el bien, eso es poner otra mejilla. Si es literalmente y te dan un trancazo, no pongas el otro, sal corriendo, defiéndete. Aquí fallece un cristiano que de acuerdo al versículo 38 de la ley de Cristo, del capítulo 6, no. O por ejemplo, tú sabes que alguien va a usar ese mal dinero para algo malo, no se lo prestes. Si sabes que es un usurero, tranza, que no te va a pagar, no se lo prestes. Mira, mejor enseñan a chambear, enseñan a trabajar. ¿Cuántos han llegado a su casa? Le digo, mire, y traen la receta toda arrugada, hace como 4 años, la misma receta, por aspirina, y que mi hija que está muriendo del corazón, que no sé qué. Ok, mira, vente a limpiar esto. No puedo. Gánatelo. No es así. Ahora, si te nace, ves a alguien que está sin piernas, sin manos, casi sin cabeza, y te está pidiendo, por favor, no vayas a pensar, quién sabe para qué lo iba a usar. No, pues quiere comer. Mire, a veces da unas lecciones del Señor, y a mí me la dio en un crucero, una señora que conozco, ahí en un crucero ahí por la parroquia de Puebla. Ella, no me acuerdo si tiene piernas o no, pero el hecho es que anda en una silla de ruedas y pide a los carros, ¿no? Entonces yo pensé, pues sí le quiero ayudar, ahorita la voy a bendecir y le voy a dar a esta señora. Y entonces ya se acerca la señora y le doy X cantidad, y a cambio de eso me dice, Dios te bendiga, y me da unos dulces. Me quedé sin habla. Digo, Señor, hasta en estos pequeños detalles los enseñas tanto. Más bienaventurado estar que recibir. Pero hay que saber de parte de Dios cómo hacerlo. Denle una ofrenda de palmas. Aleluya.
Bien, y vamos al versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que oíste. Puras mentiras. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid, ahí te va, ¿en qué consiste amar? Bendecid a los que os maldicen. ¿Te han maldecido alguna vez? Muchas veces. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Alguien lo aborrece usted? Sí lo aborrece. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Lo han ultrajado? No. Si no saben, no contesten. Por lo menos que lo persigan. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, que eran enemigos, odiados de ellos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Amén? Amén. Así que aquí te está hablando el Señor de cómo vamos a tener enemigos. Vamos a tener quien nos aborrezca, no somos moneditas de oro, no somos, ¿cómo se dice? Bueno, como se diga, el hecho es de que no vamos a caer bien a todas las personas. Y va a haber gente que nos quiera dolosamente hacer un mal o nos ha hecho mal. Pero dice el Señor, ¿quieres pasar a otro nivel? Al nivel máximo al que te quiero llevar. Y tú dices, sí. Bueno, vas a amarlos. Pero ¿cómo, Señor? ¿Así de amarlos, de sentir bonito? No, espera. Es haciendo, se siente bonito. ¿Cuál es la regla de Dios? Haciendo, se siente bonito. Si esperas que sentir bonito, muchas veces no te paras ni de la cama. Pero haciendo, ves el resultado y entonces tienes el satisfactor. Así es el amor de Dios, es haciendo. Entonces dice, bendícelos. Ora por ellos. Por aquellos que son tus enemigos, declarados enemigos tuyos. Ora, bendícelos, ámalos. ¿Lo vas a lograr tú? No. Nuestro corazón no. Solito no. La verdad es que nacen en nosotros deseos de venganza. Pero la Biblia dice que si los bendecimos, ascuas de fuego montará sobre su cabeza. Cada vez que estás orando por alguien al que tú le caes mal, pero de acuerdo a Dios, dice que ascuas de fuego, o sea, sienten fuego, no los dejan vivir en paz todo el tiempo. Su maldad los consume. Por otro lado, el Espíritu Santo, el mismo que te convenció a ti, va a estar trabajando en ese corazón también. Y como dice, no sea que después se arrepienta. No nos toca a nosotros la condenación. A nosotros nos toca ser como el Señor, como Cristo. No es sencillo, no. Y aquí es donde más entendemos. ¿Podemos ser diferentes o debemos ser diferentes? Sí, como cristianos. ¿Significa una debilidad? Sí, en nosotros mismos. Pero cuando tenemos a Cristo, significa una verdadera fortaleza que ningún ser humano por sí mismo la puede llegar a tener. Porque se necesita todo el valor para poder hacer todo lo que el Señor nos está pidiendo. Y el ser valiente es ser fuerte. El poder hacer las cosas de acuerdo al Señor es poder estar en su presencia, a la altura de Él, en su nivel, y poder entonces entender cuando te dice, así como el Señor es perfecto, sean también perfectos. ¿Perfectos en qué? Por lo menos en estos 6 puntos que finalmente te convergen a algo tan maravilloso como es el amor. Sé un pacificador, sé una persona pura, sé una persona honesta, entra en armonía con todos los demás,
y finalmente ama. Ama con el amor de Dios. Cuando todo eso está en tu corazón, entonces está provocando en ti el cambio que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es la palabra de Dios. Y por eso Pablo diría en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Él. Y ese poder se traduce en todo lo que puede lograr en ti. Santifica, salva, justifica, transforma, sana. Por eso cuando tienes el Evangelio, cuando tienes la palabra de Dios, cuando tienes a Jesús en tu corazón, eres una luz que alumbra todo lo demás. Y entonces has entendido como Pablo, ahora ya entiendo, en carne soy débil, pero en Cristo soy fuerte. En carne fui una persona, pero en Cristo soy una nueva criatura. En carne no calificaba de acuerdo a los estándares del mundo para tener el concepto de fuerte o de poderoso, pero en Cristo soy más que vencedor y voy de victoria en victoria para gloria de Dios Padre. Denle una ofrenda fuerte de palmas a Él. Aleluya. Así que a la primera pregunta que hicimos esta mañana, ser cristiano, llevar una vida cristiana, ¿es debilidad o es diferencia? Y la respuesta es diferencia, pero una diferencia con la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos más que vencedores en Él. De tal manera que cuando tú vives el Evangelio, cuando tú vives esta palabra de Dios, cuando no te avergüenzas de Cristo ni de ser cristiano, y cuando te compara el mundo con lo que es ser mejor, ser fuerte, tú dices, en Cristo yo no tengo ninguna duda, porque en la debilidad Él me hace fuerte, porque se necesita Cristo para poder ser esto y esto y esto y todo lo que acabamos de mencionar. Entonces esta palabra empieza a hacer efecto en tu vida y empiezas a mostrar esa justicia de parte de Dios. Y entonces Dios te dice, el Señor Jesucristo, ya has entendido el versículo 20 de Mateo 5, tu justicia es mayor que la del mundo. Entra en el reino de Dios, porque tus obras son las obras mías. Porque yo fui pacificador, yo fui puro, yo fui honesto, yo llevé la armonía entre todos los discípulos y sobre todo los amé tanto que me entregué por ti, para que todos ustedes pudieran tener acceso al reino de mi Padre, al reino de Dios. Y se llama Jesucristo. Amén. Así que es hermoso cuando tú descubres estas verdades, escudriñando la palabra de Dios. Cuando tú te metes en el espíritu de esta letra y la logras vivir. Así que ya no más confusión. Ser cristiano es ser y marcar una diferencia. Ser cristiano es ser fuerte en Cristo Jesús. Ser cristiano es ser más que vencedor en Cristo Jesús. Ser cristiano es tener la salvación asegurada en Él y trabajar en ella para que un día, cuando estemos delante de su presencia, Él nos pueda decir, pásenle, aquí está el reino que yo les prometí y una morada que les está esperando. Gócense en ella, ahí estaremos por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a dejar que esta palabra limpie nuestro corazón también y haga efecto en medio de nosotros. Vamos a orar por todos aquellos que, aún no conociendo al Señor, el Señor también dio su vida por ellos. Vamos a orar por todos aquellos que están postrados en una cama, que tienen alguna enfermedad, que tienen algún problema en sus casas. Vamos a orar por todos los futuros bebés que vienen a este mundo próximamente, que Dios ya los esté bendiciendo. Vamos a orar por las familias, vamos a orar por esta zona conurbada, que el Señor nos bendiga. Y vamos a orar por todos aquellos que nos permiten entrar en sus casas a través de internet, que Dios también sea su Señor y les bendiga. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tan maravillosa bendición con tu palabra. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad para ser fuerte. Lo hemos entendido perfectamente. Queremos en el día a día mostrar tus obras para alumbrar al mundo.
Queremos en el día a día mostrar tu fortaleza comparada con la debilidad del mundo, para que volteen a ti, Señor, y tú seas el oportuno socorro para todos aquellos que confían y creen en ti. Te pedimos, Señor, bendigas a cada hogar, a cada matrimonio, a sus hijos, Señor, a todas las familias, mi Dios, que nos están viendo a través de internet, bendícelas también. A todo aquel que esté postrado en cama, a todo aquel que tenga alguna dolencia o alguna enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que les sanes de toda dolencia y de toda enfermedad, Señor. Te pedimos, Señor, por esos bebés que vienen en camino para estar en este mundo. Cosa de mucha estima es el fruto del vientre, tú lo dices en tu palabra y nosotros lo apreciamos y lo creemos. Bendice a esos bebés que desde antes de la fundación del mundo tú ya los has elegido para que vivan aquí y vivan después contigo por toda la eternidad. Señor, úngelos con tu Santo Espíritu, al igual que sus padres, mi Dios. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Bendícenos, Padre. Unidad Cristiana Donai, tu iglesia, bendice, repetarte, Señor, a todos los que allá conocerán de tu nombre, a todos y cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor, que tu unción sea poderosa y que se escriba en la tabla de sus corazones esta palabra, para que se haga viva y eficaz todos los días de su vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Denle una ofrenda fuerte de palmas al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a despedirnos allá en casa. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Una gran palabra nos espera. Y mientras tanto...